postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Buenas tardes, soy Lidia García y estás escuchando la 101.2, la radio de tu ciudad, en el programa Cerca de ti. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Os informamos que podéis contactar con nosotros a través de la línea telefónica 96-616-0848 o a través de WhatsApp al número 645-919189 o a través de la página de Facebook Cerca de ti Elche. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble. Bueno, pues damos comienzo al programa de esta tarde. Antes de nada, mandamos saludos de nuestros pastores Antonio López y su esposa Mari Carmen. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros colaboradores. Buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Sí, buenas tardes a todos, que Dios os bendiga. Y bueno, vamos a dar comienzo
Y vamos a dar comienzo a nuestro programa que, bueno, vamos a hablar de la integridad, Ricardo. Sí, es un tema que vemos por la manera como últimamente nuestra sociedad se encuentra. Es una virtud que está pasada de moda, ¿no? Escasea, ¿no? Escasea y la gente se pregunta ¿para qué soy íntegro? Si al final de las cuentas quien vence es el más experto, el que más sabe, ¿no? Como mi esposa decía, ¿qué sería de los expertos si no existieran los tontos? No, sí, está claro, ¿no? Que hoy en día vivimos tiempos muy complicados en el sentido moral, y es verdad que la carencia de integridad pues se ve a la orden del día, y es por eso que la gente sea tan desconfiada, ¿no? Sobre todo, yo creo que los españoles somos muy desconfiados también, ¿no? Habría que decirlo, y siempre vemos, ¿no? Cuando conocemos a alguien, sí decimos, sí, bueno, lo veo buena gente, pero siempre estamos con la duda esa de ¿y si va con segundas intenciones, no? Entonces, por eso hoy en día la sociedad pues siempre está con esa duda, ¿no? de que la gente va pues con esa doblez, ¿no? Y entonces lo que queremos tratar de hablar es de la integridad, ¿no? De ese valor que hoy en día, pues como bien ha dicho Ricardo, pues escasea, y que uno pues dice, pues a fin de cuentas, si yo soy honrado y al final pues me cuesta o de alguna manera guardar esos principios morales, pues no me merece la pena, porque sin embargo veo a otros que hacen lo que les da la gana y les va bien, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo que es interesante y que lo queremos de alguna manera ensalzar, ¿no? Ese valor, ¿no? Interesante, ¿no? A pesar de todos los tiempos que vivimos, mundo posmoderno, moderno, un mundo secularizado, un mundo relativizado, donde todo se relativiza, la integridad sigue siendo una de las virtudes que se debe no solo enseñar, sino también se debe practicar hoy más que nunca. Y es verdad que hoy en las escuelas no se enseña estas virtudes sobre transparencia, integridad, porque predomina mucho más la ley del más sabio, entre comillas, o del más espabilado, o del más fuerte, ¿no? Y la gente pues le gusta andar a medias tintas entre la verdad y la media verdad, o intenta de maquillar la mentira dándole forma de verdad para calmar la conciencia. Yo creo que lo que más apremia hoy en día es la picardía, ¿no? El cómo hacer las cosas de una manera para que no para de alguna manera, no sé, hacerte, no sé, escalar puestos con, no sé, siempre buscando a lo mejor ser el más pillín, o más que la honradez, más que la honestidad, siempre se premia más eso, ¿no? Quién es el más pillo, quién es el más listillo. Entonces, de alguna manera, más que eso, que la honradez, que la integridad, que la honestidad, pues siempre uno hoy en día se premia más el hecho de quién es el más listillo, quién va por delante, ¿no? Mira, porque antes de seguir avanzando, ¿no? Para que los oyentes entiendan lo que realmente significa, ¿no? Lo que es la integridad, ¿no? La definición, ¿no? Mira, yo tengo aquí que, a ver, la palabra integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integrati, ¿no? Que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Luego también deriva del adjetivo integer o integer, ¿no? Que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por el mal, ¿no? Por lo tanto, la integridad es la pureza original, ¿no? Y sin contacto o contaminación con un mal o daño, ¿no? Pero me gusta más, ¿no? Cuando hablamos de una persona íntegra, esta definición, ¿no? Que dice que es aquella que siempre hace lo correcto, o al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no daña a otras personas. No que seamos perfectos, porque la integridad no es perfección, pero el intentar a nosotros hacer lo correcto sin dañar a otras personas, ¿no? O una persona con valores y principios, ¿no? Que se relaciona con la honradez, la lealtad, la veracidad, el respeto por los demás y por sí mismo, el autocontrol emocional, la confiabilidad,
que pues una mirada clara, real y digna. Y bueno, mucho más, podemos encontrar muchas más definiciones, La ¿no? integridad no está exenta de errores, pero sí que dentro de la integridad está el reconocer, ¿no? Cuando erramos, cuando nos equivocamos, y eso es entra dentro de la integridad, ¿no? El reconocer y también el pedir perdón, eso forma parte, ¿no? Por eso que integridad es ser completo, o sea, es un balón cortado por la mitad, que uno depende del otro. Una persona íntegra es aquella que es completa, que, por ejemplo, es aquella que tanto en sus propios valores, por ejemplo, ella reconoce el error, pero a la vez reconoce e intenta de corregir su error. Es una persona íntegra, que actúa intentando de hacer lo mejor, intentando de hacer el bien, que actúa conforme a lo que piensa, conforme a lo que es y conforme a lo que dice. Hay una armonía, coherencia. hay una coherencia en este tripartito con relación a su relación de la persona en su forma de actuar. El íntegro es aquel que dice, wow, he metido la pata. Y llega y dice, Lidia, perdóname porque me pasé de rosca hoy. Mira, no estaba en mi corazón y mi intención hacerte daño en esto, pero patiné y perdóname. O sea, el íntegro es afronta su error, reconoce que ha fallado, reconoce que se ha equivocado. Entonces ahí está el completo. Ahí está una persona completa. Yo cuando ha hablado de eso, de lo que significa integridad como alguien completo, yo lo entiendo como esa persona que responde a todos los valores morales que existen, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, ¿no? De eso, de cuando erramos, pedir perdón, la honestidad, honradez. Es una persona que responde a todos esos va ligado a esos valores, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la integridad, digamos que está, por así decirlo, si nos imaginamos un círculo, la integridad estaría en medio, ¿no? Y luego ya los demás valores como están alrededor, ¿no? Es interesante, mira, en el año del 1980, en Brasil se le hace una encuesta a este filósofo francés, René Girard, y el periodista le pregunta ¿cuál es el principal problema de la humanidad? Y la respuesta de René Girard fue: el principal problema de la humanidad es saber si Dios existe o no. Entonces, el periodista, en función de su respuesta, le vuelve a hacer otra pregunta. Y el periodista le dice, si Dios existe, dice, ¿por qué? La pregunta fue, ¿por qué? Entonces él le responde, René, el filósofo le dice, si Dios existe, no se puede vivir de cualquier manera. Porque si Él existe, hay una forma correcta de poder vivir. O sea, es lo que vemos, ¿no? ¿Por qué el ser humano ha perdido estos valores de moralidad, de ética, de integridad? Porque ha apartado a Dios de su vida, de su entorno. O sea, en lugar del mundo moderno, posmoderno, relativiza todo, seculariza todo, intenta de vivir conforme a sus propios criterios y toma su propia forma de ver las cosas como base a su moral. Sí, es subjetividad. No, yo, con lo que estás diciendo, vi una vez una entrevista que le hicieron también a un predicador muy renombrado, y decía que el ser humano se ha constituido un dios. Entonces, por eso hay tanto caos hoy en día, porque como el ser humano, cada uno somos un dios, cada uno tenemos una manera de ver las cosas, una manera subjetiva. Yo tengo mis normas, tú tienes tus normas, y Lidia tiene sus normas, ¿no? Entonces ahí hay un choque, hay un choque, hay un caos. Entonces, ¿qué es a lo que vamos? Que tiene que haber alguien que canalice o que traiga un equilibrio. Entonces, es a lo que yo, o sea, lo que estoy enfatizando, que es lo que tú estás diciendo, es que tiene que haber ese alguien que de alguna manera ponga un orden, una base, claro. Entonces, aunque la persona no acredite en Dios, por ejemplo, Nietzsche decía así: Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza.
Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y él dice, en momento de lucidez, él dijo, pero el hombre creó un Dios a su imagen y a su semejanza. O sea, la imagen que el hombre tiene de Dios es la imagen que él se le ha creado, pero no es la imagen que Dios creó al hombre. O sea, el hombre no tiene la imagen de Dios. El hombre fue desvirtuando a Dios conforme a sus principios, a sus criterios. Entonces el hombre se torna juez de sí mismo, en el sentido de que como él fue perdiendo la imagen y los principios morales y éticos de Dios en su vida, entonces él mismo se torna para sí principio. Y por eso esos principios éticos sobre honestidad, integridad, veracidad, lealtad, ya no existen. O sea, existen, pero no se ve muy bien, no se ve muy bien. O sea, se han perdido, ¿no? Exacto. Entonces, vemos que por lo menos hay gente que se encuentra hoy en día, no a montones, pero se encuentra gente que es digamos, anticuado vivir delante de una sociedad estos principios morales de integridad. Parece que si practicas la integridad eres tonto, ¿no? Sí. O no tienes muchas luces. Se ríen de ti, se burlan, o que eres anticuado, o que estás pasado de moda, o que eres cuadrado, o que eres, no sé, ¿no? Estás un poco desfasado en cuanto a la moralidad, en cuanto al mundo moderno en el cual vivimos. Pero mira, yo voy a citar ventajas que tenemos al ser íntegros, ¿vale? Cuando tú eres íntegro, eres una persona confiable para los demás. Luego puedes dormir con conciencia tranquila, de saber que no has hecho mal contra nadie, ni contra ti mismo. Atraes a los demás, ya que la confianza es una piedra preciosa, muy, muy valorada y demandada. Porque como estaba diciendo Ricardo, en esta sociedad parece que es difícil encontrar una persona, ¿no?, íntegra en la que realmente puedas confiar, ¿no? Luego avanzas hacia tus objetivos y metas. Cuando tú tienes tu integridad y tus cosas claras y vas a por lo que vas, avanzas. No hay nada que te retroceda en ese sentido. Luego tienes tranquilidad mental al no tener un pasado presente oscuro, al no estar realizando algo de lo que cuántas personas, ¿no?, que no están siendo íntegras viven con miedo de que como se enteren o alguien se entere de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo he hecho. Eso es duro, porque yo lo he oído alguna vez. Sí. Se duerme con el... Es una pena, porque vives con ¿no?, ese miedo, ¿no?, esa mala conciencia, ¿no?, de esa intranquilidad de decir, si se enteraran de esto o de lo que yo he hecho, de lo que hice. Entonces, la integridad evita eso, ¿vale? Y luego, pues, te da una excelente reputación como persona. Pero que aunque salga a la luz lo que se ha hecho y se haya reconocido que se equivocó, la gente te lo va a reflejar por la cara, te va a insultar. Pero porque la honestidad va ligada a la integridad. Exacto. Pero si uno hizo una cosa errada y lo ocultó, le puso paños calientes, más tarde o más temprano va a salir a la luz. Exacto. Flota, ¿no? Flota, por más peso que se le ponga a una persona muerta en el agua, más tarde o más temprano va a flotar. O sea, va a salir la persona muerta, y así como se descubren a las personas que han muerto ahogadas, ¿no? Y han salido a flote, salen a flote, ¿no? Siempre se termina saliendo, en realidad sí. ¿Qué más vamos a ver? Pero ¿qué nos dice? Estamos hablando de integridad, estas cosas que el mundo moderno no las practica, que en la sociedad, que en las escuelas no se enseña, que en la sociedad no se ve. Pero ¿qué nos dice la Biblia con relación a todo esto? Bueno, yo creo que en la Biblia hay muchos pasajes, muchos versículos que premia o que reconoce la integridad como un valor que al ser humano le hace bien. Y entonces tenemos muchos personajes que vemos sus vidas y vemos reflejado, pues, la integridad, ¿no? Como es el caso de David, ¿no? Y específicamente tenemos el Salmo 26, que es muy interesante. ¿Lo leo? Sí. ¿Hasta el 5? Sí. Venga, hasta donde me digáis, ¿eh? Sí. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Wow. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame.
Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, Tremendo, ¿eh? porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los limpios, los impíos, nunca me senté. ¿Sí? Yo creo que, o sí, o... ¿Sigo un iba poquito bien, más? No, No, está bien, ¿no? Es suficiente. Sí, ahí se ha nombrado lo que es en la el 6 integridad. dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová, bueno, yo ya lees el Salmo y ya te impresiona, ¿no? Sí. De ver la declaración de David, ¿no? Pero, bueno, ya hace ya tiempo ya que estuvimos hablando, ¿no? Acerca de, ¿no, Ricardo? Acerca de este versículo, ¿no? De cómo, la manera de entender, ¿no? Sobre todo el primer versículo cuando dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, ¿no? Y ¿cuál es? Tú dabas un pensamiento acerca de lo que para ti te decía ese versículo, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Sí. Interesante. A pesar de Dios ser Dios, él no puso el pecado de David, porque sabemos que David pecó, o sea, su corazón se elevó por hacer un censo que Dios no aprobó. Mandó a matar al marido con quien él se acostó, con quien adulteró, a Urías el Eteo, y tuvo relaciones fuera de matrimonio con Betsabé. Dios no puso el pecado de David debajo de la manta, ¿no? O sea, Dios lo sacó a flote. Pero también Dios, como es un Dios fiel, él también, en cierta manera, él dijo, bueno, si yo oculto este pecado, pues la gente me va a pasar factura el día de mañana. O sea, lo interesante, lo que estábamos hablando, lo que es integridad. Como Dios un día le dijo a Abraham, en Génesis capítulo 17, verso 1, le dice, y Dios se le apareció a Abraham y le dijo, Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. Anda en mi presencia y sé de una conducta intachable. El andar en la presencia de Dios y ser de una conducta intachable, como en el caso de David. David cometió sus pecados, patinó, pero como él dice, he andado en mi integridad. Reconoció su error. Tan es así que después de reconocer su error, Dios no estuvo cada 2 por 3. David, que pecaste. David, que adulteraste. David, es que se elevó tu corazón. David, es que fuiste asesino. Dios, no. Dios, él dice, yo he andado en mi integridad. O sea, no andé conforme a como yo pensaba, sino conforme a mi integridad yo he andado. Y continúa diciendo David, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. O como dice el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí algún camino de perversidad, y guíame por la senda de justicia, por amor de tu nombre, ¿no? Examíname. O sea, David sabía que como ser humano, como todos los seres humanos, hay un camino de integridad en la cual nosotros debemos de andar, ¿no? No conforme a como yo pienso, conforme a como o como intento de solventar la vida en la cual estoy viviendo, no, sino hay una integridad. Y David lo que decía, guíame conforme a mi integridad. Fíjate, ahí muestra también David una de las ventajas que hemos comentado, ¿no? Que es esa tranquilidad mental de saber que no has hecho cosas, ¿vale? Esa tranquilidad mental de saber que estás actuando conforme a tus principios, ¿no? Ahí vemos a David cuando dice, escudriñame, o sea, qué confianza tiene en sí mismo de saber que ha andado conforme a su integridad. Sí, es más, él en el Salmo 51, cuando él está confesando su pecado, él dice que sus huesos se debilitaban, ¿no? A causa de lo que él había hecho, ¿no? Y que sus huesos se debilitaban, yo lo entiendo como que había en su conciencia... Dice, en cuanto callé. Mis claro. Huesos en cuanto callé. Sí, claro, era algo que le corría por dentro, sí, ¿no? Sí. Y entonces vemos, ¿no? Que... Pero eso es lo que le pasa realmente a una persona íntegra. Claro. Que cuando tú actúas conforme a tus principios, en el momento en que tú erras, no por decirlo así, fallas en algo que va en contra de tus principios, ahí viene, ¿no? Ese remordimiento, ¿no? Pero claro, todo está el ponerlo, ¿no? Reconocerlo, ponerlo delante de Dios, ¿no? Para que eso calme, ¿no? Yo cuando leo el versículo también lo entiendo, a lo mejor, bueno, cada una a veces también pues le damos el matiz que, pues,
no tampoco, no es que interpretemos como nos da la gana la Biblia, pero sí a veces pues le podemos dar otro matiz, ¿no? Entonces yo cuando leo el júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, también yo creo que David está diciendo, Señor, yo quiero vivir de una manera íntegra, honrada, honesta, pero sé que aun viviendo en esos principios yo sé que no voy a alcanzar el grado de santidad que tú pides, lo que tú exiges, porque Dios es un Dios 3 veces santo, dice, y David está reconociendo diciendo, aunque yo quiero ser un hombre íntegro, yo quiero ser un hombre que reine bien, un hombre que de alguna manera viva con unos principios, yo sé que aún así, sé que yo voy a fallar, que voy a errar, porque soy humano. Es como si he hecho algo, ¿no? Si he hecho algo... Claro. Si ya el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Ujú. El apóstol Pablo él dice, concluyo que hay una ley dentro de mí. Ujú. Él dice, hay una ley dentro de mi interior, que el bien que yo quiero hacer, eso no hago. El mal que no Y quiero. el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces él dice, miserable de mí que soy, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, este cuerpo de muerte exacta. Entonces, lo que David decía, Señor, júzgame conforme a mi integridad. O sea, hay momentos que uno, por más que quiera dar en la vida de manera íntegra, uno sabe hasta dónde va. Uno conoce sus debilidades, uno las conoce. Entonces, como uno conoce sus debilidades, uno a veces las evita, pero a veces son cosas inevitables, no son cosas inevitables que te vienen sin que las hayas programado, te vienen, acontecen, cosas puntuales que te acontecen y tienes que saberlas sobrellevar. Sí, pero también me está viniendo no lo teníamos preparado, pero Aitor, si aquí este programa es así, un programa menos, Sí, pero- un programa, Claro, tenemos la chuletilla preparada, Claro, pero a veces claro, fluye la claro, cosa sí. aquí y allá. Claro, eso- Nuestros oyentes se alegran cuando nos ven que Claro. no hay un programa, no nos ceñimos a un Claro, programa, claro, ¿no? aquí hay diversidad y eso es la riqueza, es la que La que enriquece, la riqueza es la que enriquece, ¿no? La que enriquece. Pero, Ricardo, ¿qué me puedes decir de Asaf? Bueno, te puedo decir de Jo también, ¿no? Asaf era un hombre Asaf era uno de los principales directores del grupo de alabanza, ¿no? De la mega iglesia de David, que habían durante 40 años del reinado de David, habían todos los días 24 horas, tocaban... No cesaba. no cesaba la alabanza en el templo. O sea, cuando uno llegaba al templo a adorar a Dios, en el tiempo de David, pues había aquella atmósfera de santidad, aquella de adoración, de alabanza, címbalos que retenían. Asaf era el un hombre director. pero era un hombre El Salmo 73 no lo explica bien, ¿no? Él dice, por poco mis pies casi se resbalan, porque en vano he guardado mi corazón. Si queréis puedes ver los Salmos 73. Asaf era un hombre, era un director del grupo de alabanza de la mega iglesia de David, y él cuando llegó en esa crisis existencial ministerial, 73, él llegó a esa conclusión, o sea, un hombre que había servido durante toda su vida a Dios. Él dice, inútil, ¿has encontrado? Lee los primeros versículos, Sí. Lidia. Sí, ciertamente es bueno Dios para con Israel, Aleluya. para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ya se ve ahí integridad, ¿no? Él está reconociendo. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entera. ¿No? Pero ahí cómo reconoce, ¿no? Dice, ¿Cómo reconoce? en vano he guardado mi corazón. Imagínate, después de 80 años sirviendo a Dios, él llegó a decir, ¿de qué me ha servido guardar mi integridad? ¿De qué me ha servido adorar a Dios, ir a adorar a Dios, ser director de la alabanza de la mega iglesia de David? Fue una crisis tremenda para su ¿De vida. qué me ha servido? 80 años. ¿De qué me ha servido? En cuanto que el arrogante tiene todo, mira, se burla de Dios, insulta a Dios. Y no se come la cabeza, no tiene congoja. ¿Y yo aquí qué? O sea, Asaf fue el hombre que entró en ese momento de crisis existencial, de vivencia, sirviendo a Dios, que no estamos exentos nosotros como seres humanos de caer en eso. Hay ese tipo de momento que nos da de bajón, donde la propia existencia de la vida nos vapulea, y llegamos a esa conclusión. Pero luego tenemos el final del Salmo, ¿no? Que es muy, muy reconfortante, ¿no? Que dice en el 25,
Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y luego dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tremendo. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿A quién tengo yo en los Buenísimo. cielos? Eso es Dice, una- y en la tierra, si tú no estás, nada de deseo en la tierra. Eso Plena- es. plena Dice confianza, que entrando ¿no? en la presencia de Dios, él entendió, él pudo ver, ¿no? Que verdaderamente... Por eso que es importante cuando leemos la Biblia es nuestro espejo que nos confronta con nuestra existencia, con nuestra realidad. Y cuando uno entra en esa presencia de Dios, ahí donde nosotros estamos con el alma desnuda. Pero no solamente a Asaf, también tenemos a Job. Sí, es interesante, ¿no? Cuando le acontece todo a Job, que se queda sin nada, y su mujer le dice, ¿todavía retienes Tu integridad. integridad? Tremendo, eso es tremendo, ¿no? Le dice, ¿no? A pesar de todo. Bueno, pues con el ejemplo de Job nos quedamos porque hemos finalizado la primera parte del programa. Os dejamos con un tema musical y volvemos en unos minutos. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón. Me das tu gracia que de mi sol. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Oh, tu presencia es el cielo para mí, para mí, para mí. Tu presencia
era honesto, pero no íntegro. Porque no era Vale, sincero. porque estaba en la otra, vale. Bueno, volvemos de nuestro descanso. Recordamos que estamos en nuestro programa de hoy de Teología de Andar por Casa. Estamos hablando de la integridad. Hemos lanzado estábamos con un ejemplo de Job, pero antes de eso hemos lanzado a nuestra página de Facebook una pregunta que es si es lo mismo ser honesto que íntegro. A ver, ¿quién me va a responder a esa pregunta? Bueno, yo pienso que... Vamos a dejar primero a los oyentes que nos respondan y después nosotros enlazamos, ¿no? También. Sí, ¿Dejamos un ratito más? Un poquito, ¿no? Venga. Pero vamos comentando por donde hemos acabado al respecto de Job, ¿no? Sí. Justamente es eso, ¿no? Que Job era un hombre rico, ¿no? La historia la sabéis, un hombre rico, muy bien, buenos hijos, tenía buena hacienda, un buen ganado, era un hombre de los más ricos del oriente de aquella época, pero en uno de esos días donde la contingencia de la vida, sabes que nos viene así como un sablazo, ¿no? De lado que no esperamos, en un solo día Job perdió todo, todo lo que tenía lo perdió, a pesar de ser un hombre justo, un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. O sea, Dios le da cualificaciones a Job que no le puede dar a cualquiera. Y Job le dice a Satanás que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, un hombre íntegro. Pero el ser íntegro no está exento de desgracias. Y le pasó a Job esto, que perdió todo en un solo día. Sí. Lo perdió todo, ¿no? Lo perdió todo, se quedó... Solo con la mujer. Con una mano delante y otra detrás. y con la mujer ahí. Que sí, pero ya se podía haber llevado también a la mujer porque le habría quitado el problema, pero Dios quiso que la mujer se quedara ahí, ¿no? Para darle lo que le faltaba, ¿no? Por eso es lo que estábamos comentando antes de irnos al descanso, que cuando acontece todo y dice que en la boca de Job no maldijo a Dios, ¿no? Ni dijo ningún despropósito, sino que se mantuvo tal cual como cuando no había acontecido nada. Y la mujer se sorprende y dice, pero todavía retienes tu integridad, todavía eres fiel a Dios, de que te ha quitado todo, que te ha dejado, y tú que eres un hombre que te comporta bien y te ha pagado con esa moneda, todavía retienes tu integridad. Interesante, ¿no? Y ese es, a pesar de la desgracia que Job tuvo, lo perdió todo, ¿no? Lo perdió todo. Si hoy en día, cuando en el tiempo que vivimos, el marido deja a la mujer entra en una depresión de caballo ahí, una depresión galopante ahí, que toma pastillas, no consigue dormir y llora y todo eso, o pierde el trabajo, o le quitan la casa, el banco le quita la casa, todo eso, y la persona se deprime porque no sabe afrontar los problemas, se deprime, pero y se agarra a cualquier clavo ardiendo, ¿no? Entonces, y por causa de esto, pues la persona va perdiendo sus principios morales, sus principios éticos, va perdiendo su honestidad, su sinceridad, su transparencia, su moral, su ética, la va perdiendo porque se ve obligada a salir del problema, lo que decimos, que es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Y por causa de eso, pues, vende sus principios de integridad por una barra de pan. Así es. Lo vemos aquí, ¿no? Que lo que estábamos comentando, ¿no? Vemos, ¿no? Todo el contexto de Job, cómo él pierde, al comienzo del libro pierde todos sus bienes materiales, pero luego viene la enfermedad, que le viene la lepra. Que son peor. Pero dice... La sarna. La sarna, perdón, sí. Entonces dice que en el 8, dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, pero lejos Job de unirse a su mujer, le dice, y él le dijo en el 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Claro, pero fíjate lo que dice, ¿no? Solo recibimos el bien y el mal no recibiremos. Es como lo que Él nos da, lo que Él nos dé bien está, ¿no? Igual que hemos recibido los bienes y todo lo que Él nos ha dado, porque Dios dio mucho a Job, muchísimo, era el más rico, entonces, Él dice, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre, ¿no? El Señor se postró y adoró, o sea... Es como, ya que nos ha dado tanto, si ahora viene mal, pues habrá que aceptarlo también, ¿no? Y seguir en esa integridad, ¿no? Con Él.
Porque vemos en la historia de Jueces, ¿no?, que se quedó sin nada. Y cualquier hombre se hubiera rebotado con Dios. Se hubiera vuelto un hombre rebelde con Dios, un hombre, un ateo, hubiera echado todo por la borda de su vida con Dios. Pero él, aún en su desgracia, él mantuvo sus principios. Porque integridad es eso. Integridad es mostrar lo que uno es, no lo que uno hace. Sí, vemos que también de alguna manera Dios presumía de Job porque en su omnisciencia Dios sabía que Job iba a mantener esos principios, que sus principios no dependían de sus circunstancias. Por eso, claro, por eso Satanás dice, no es íntegro de balde, le dice, ¿no? Pero porque Satanás no sabía. No te sirve de balde. ¿Será que, claro, le dice, será que Job te sirve de balde? ¿Te sirve porque lo bendices? Job te sirve porque solo lo bendices. Claro. Job te sirve porque le das el pan, va al culto porque le prosperas, da las ofrendas y los diezmos porque le das trabajo, y te adora porque le bendices a su esposa, a sus hijos, porque su hijo ha entrado a la universidad, porque su hija se ha casado. Por eso Dios te bendice, por eso le adoras a Dios. Y Dios le dijo a Satanás, no. ¿Por qué? Le dijo a Satanás, porque tú no conoces el corazón de Job. Yo conozco el corazón de Job. Y aunque Job no tenga nada, él se mantendrá en su integridad. Porque no es lo que Job hace, sino es lo que Job es. Entonces Dios sabía que el corazón de Job era un corazón completo. Y Satanás no. O sea, muchas veces le damos principios de omnisciencia a Satanás, de que Satanás lo conoce todo. Es mentira patatera, Satanás no lo conoce todo. Dios es omnisciente. Dios es el único que sabe lo que pasa en estos momentos por tu mente, por tu corazón, o por nuestro corazón, o por nuestra mente. Es el único. Entonces, Dios sabía que Job se iba a mantener en su integridad. Y a veces nos pasa esto, ¿no? ¿Cuántas veces patinamos nosotros? ¿Cuántas veces? Nos vemos los niños ahora en la escuela, y la mujer separada, el marido no le pasa, y le han quitado la paga, y le han quitado la ayuda familiar, y no tiene la beca para los libros, y uno va al apaño, a la mentira, y aquí y allá, echa mano de aquí, echa mano de allá, pero por nada vende su integridad, por nada. Cuando la integridad es un tesoro que no se debe de vender por nada. Eso es. Así es. Bueno, pues vamos a dar respuesta a la pregunta que hemos lanzado antes, ¿vale? Hace un ratito, por la página de Facebook, ¿vale? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es lo mismo ser honesto que íntegro? ¿Es lo mismo la honestidad que la integridad? Yo quiero contar algo que hace un tiempo atrás conté aquí en la radio. Es una historia de una pareja que ellos van a cenar en un restaurante por la noche, pero antes de ir al restaurante ellos pasan por una boutique porque a la chica con quien el chico iba, la pareja, ella quiere comprar algo en la boutique, van a la boutique y ven cosas y hacen la compra y más o menos se gastan 50 euros en la compra y el hombre le paga con un billete de 100 euros. Cuando recibe el dinero, lo pone en su cartera y se van con la compra, se van al restaurante a cenar y después de la cena el camarero viene y les trae la cuenta y el chico va a pagar y cuando saca la cartera se encuentra que había dinero de más en la cartera. Y la mujer que estaba con el hombre le dice, ¿no será que la dependiente de la boutique se ha equivocado? En lugar de darle 5 billetes de 10 euros, le dio por equivocación 5 billetes de 50 euros. Entonces el hombre le dice, vamos directamente a la boutique antes que cierre, para que cuando la chica vaya a cerrar caja, le cuadre. Y si no le cuadra va a tener problemas. Entonces fueron inmediatamente, pagaron y fueron inmediatamente, y encuentran que la tienda estaba abierta y la chica estaba ahí despachando, y esperan que la gente se vaya, el cliente se vaya y la llaman a un lado y le cuentan el problema. Entonces la chica le agradece y los besa y se emociona la dependiente de la boutique, pero ella para que le pueda cuadrar caja tuvo que llamar al jefe para que el jefe pusiera la llave, pusiera el código para poder rectificar el cambio errado que había dado. Entonces, pero esa boutique tenía una campaña. La campaña era que aún en este tiempo existe gente íntegra.
Entonces el hombre se emocionó, el dueño de la boutique se emocionó de que ellos habían apostado fuerte por esta campaña y por fin había aparecido un hombre íntegro. Y quisieron hacerle publicidad a este hombre y llaman al fotógrafo, iban a sacar la foto y el hombre le dice al dueño de la boutique, por favor, tome el dinero, no quiero publicidad, no quiero que saque foto con la mujer que está conmigo, porque esta mujer que está conmigo no es mi mujer. O sea, este hombre era honesto, Pero no íntegro. pero no íntegro. Como tú decías fuera de micrófono, ¿no? Honestidad, ¿cómo dijiste lo que dice? A ver, sí, he dicho que lo que es la honestidad es un valor, ¿no? Es un valor, claro. Pero la integridad es un conjunto de valores, ¿no? Exacto. A la integridad va unido ciertos valores, ¿no? Pero la honestidad es uno solo. Entonces podemos decir que yo puedo ser íntegro y ser honesto al mismo tiempo, pero puedo ser honesto y no ser íntegro Claro, Exacto, claro. al mismo tiempo. Claro, al mismo tiempo, claro. Porque la integridad lo engloba todo, pero la honestidad es un valor aparte, ¿no? Exacto. Entonces yo puedo ser honesto, pero tener picardía, y ser pícaro y... La integridad es un conjunto, ¿no? Perdón, La integridad, sí. la honestidad honestidad. hace parte de un conjunto De valores. que forman la integridad total. Eso es. Eso es. Por lo tanto, hemos dado respuesta, ¿no? Sí. No es lo mismo. Y una cosa más práctica, mira, honestidad. Honestidad habla al respecto de la forma de cómo hacer las cosas, de la manera como nos conducimos, ¿vale? Esto es honestidad. Pero integridad me habla al respecto de lo que yo soy, que soy una persona sin tapujos, sin dobleces y sin fisuras. La honestidad es preciosa, pero la integridad no tiene precio. Honestidad habla de lo que yo hago, pero integridad habla de lo que yo soy. Así es. Ahí está la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Sí. Honesto me habla al respecto de lo que yo hago, pero Sí. integridad es de lo que yo soy. Por eso David decía, guíame por el camino de mi integridad. O yo me conduzco por el camino de mi integridad. No quiere decir que vamos a equivocarnos, pero hay un deseo de no ser De hacer lo correcto, hacer lo ¿no? correcto, claro. Sí, bueno, también quería mencionar así de pasada el Salmo 15 rápidamente, que dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que no reparará, jamás. Alguien dijo, que me gustó, ¿no?, cuando lo leí, que la clave no es solamente obtener las respuestas correctas, sino hacer las preguntas correctas. Correcto, exacto. Entonces vemos, ¿no?, que David dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Eso es- En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos en Lucas, cuando Jesús habla al respecto de la parábola del publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo decía, Señor, yo no soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, mi ofrenda y hago la oración. Y el publicano decía, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí, sé propicio de mí. O sea, ahí vemos un corazón íntegro, Y humilde. íntegro, ¿no?, que reconocía que no merecía subir al templo, como Aitor decía, ¿quién subirá? Sí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, ¿quién? El que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad. O sea, y a veces el Y diablo, habla verdad en su corazón. a veces el diablo nos juega una pasada donde nos hace creer, sí, ¿quién eres tú? Hipócrita, falso, mentiroso, y aquí y allá, y nos insulta y nos hace sentir mal. Pero, vale, sí, Satanás, vale, yo he hecho esto, pero mira, la sangre de Jesucristo me limpia de este pecado. Reconocer nuestro error y confesarlo. Es una persona íntegra. Exacto. Y para quien se esté preguntando, ¿no?, cuando has leído, dice andar en integridad y hacer justicia, ¿no? ¿Qué entendemos por y hacer justicia? Bueno, justicia, lo hemos estado diciendo, ¿no?, que la justicia, bueno, pues se trata pues, de todos los valores que hemos hablado, ¿no? Una persona justa
¿no? Como era también el caso de Job, ¿no? Que era un varón justo, ¿no? Ujú. Una persona que trata de conducirse siempre sin doblez, una persona que... Porque muchas veces, ¿sabes? El problema que tenemos nosotros, que siempre o lo escuchamos de esa manera, ¿no? Que siempre uno barre para La su casa. casa, ¿no? Pero es una persona que con equidad, ¿no? Es una persona que busca lo justo, lo que ni lo que es beneficioso para mí ni lo que es beneficioso para ti, sino busca el equilibrio, ¿no? Entonces, quien se comporta de esa manera, ¿no? Con justicia, ¿no? Que no al pobre no lo menosprecia por ser pobre y al rico lo enaltece porque es rico, ¿no? Sino que trata a las personas como quiere que lo traten a él, ¿no? Y ahí tenemos la regla de oro, ¿no? Que nos habla la Biblia, ¿no? Que tratemos a nuestro prójimo como queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Yo creo que ahí no está, ¿no? Dice Lidia, hiciste la pregunta, integridad y justicia, ¿no? Porque cuando habla de integridad y habla de justicia, justicia no es el tipo de justicia social que nosotros conocemos, ¿no? Sino habla del tipo de justicia relacionada al otro, a la otra persona. En el sentido de ser honesto con la otra persona, no ir con dobleces, no ir con segundas intenciones. Es hacer justicia, es reconocer que mi semejante es igual que yo y que mi semejante merece ser tratado como a mí me gustaría que me trate, como Aitor acaba de decir. Esto es lo que dice, es íntegro y hace justicia. O sea, yo no voy a hacer, no voy a actuar de manera falsa con mi prójimo. Es como andar justamente con él, ¿no? Exacto, sí. Más San Pablo dice que tengamos, o sea, que estimemos a nuestros hermanos como incluso superiores a nosotros mismos. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es esa manera, ¿no? De ver al que está al lado, ¿no? Que de esa manera, ¿no? Como quisiéramos que nos traten a nosotros, pues es una persona justa, ¿no? Porque hoy en día vemos que el famoso dicho, tanto tienes, tanto vales. Yo le doy más, ¿cómo decir? Valor, ¿no? Le doy más valor a una persona porque me puede aportar tanto, porque tiene recursos económicos y a mí eso me puede beneficiar. Pero al que no tiene, pues a ese lo menosprecio. Por eso dice Dios hacer justicia, porque dice, ¿de qué te sirve hacer bien a quien te hace bien? ¿De qué te sirve saludar a quien te saluda? ¿De qué te sirve ayudar a quien te ayuda? Jesús dice, ¿qué hacéis de más? Claro. Dice, los gentiles hacen eso. Eso es lo sencillo, claro. O sea, la justicia es, si yo voy a hacer bien, yo voy a hacer bien a otra persona, aunque la persona no tenga cómo recompensarme. Esa es justicia. Eso es. Anda en integridad y en justicia. Eso es. Así que esa. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Estamos aquí embobados escuchando la canción y meditando. Y bueno, la verdad es que ha sido un buen programa y Su tabernáculo. seamos, o por lo menos intentemos ser íntegros, ¿no? Exacto, Por lo menos exacto. intentarlo, que es lo importante, ¿no? Ese deseo del corazón, ¿no? Nada, y Eso desearlo, es. desearlo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, Aitor y Ricardo. No hay de qué. De nada, que Dios os bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y damos también las gracias a Camilo, que está detrás. Que a los Es un mandos. A los placer mandos. estar una semana más aquí con vosotros y como siempre hay ganas de estar aquí.
Muy bien, Muy muy bien, bien. muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a recordaros las reuniones de nuestra iglesia, la Gran Cosecha, en la calle Fontanar número 1. Más que nada porque estáis más que invitados. Tenemos reuniones los martes a las 8 de la tarde, nuestra reunión de oración. Luego tenemos los jueves a las 8 de la tarde nuestros grupos pastorales. Sábado tenemos a las 7:30 nuestra reunión de jóvenes. Como digo siempre, jóvenes, anímate y ven, te recibiremos encantados. Y domingo a las 7 de la tarde nuestro culto de celebración. Vale, entonces muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Aquí una servidora, nos vemos el próximo martes. Un saludo. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado